Entonces, hay 63 alumnos. Ya ahorita sí ya no voy a dar acceso porque si no, no voy a poder dar la clase. Entonces, espero de verdad que pongan, como les comenté la vez pasada, ¿verdad? Era necesario que se conectaran antes para poder dar bien la clase. Y vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. Que vimos cuál era el fin primordial del derecho financiero, ¿verdad? En donde decíamos que las finanzas públicas, es normar la actividad de las finanzas públicas del Estado, que persigue los fines de interés colectivo, ¿verdad? Y que para lograr este fin, pues interactúan órganos que la ejercitan, ¿verdad? Y que son los que se manifiestan y el contenido de las interrelaciones que surgen entre estas entidades o órganos que son las que manifiestan la actividad, las que se manifiestan en la actividad financiera del Estado, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un poquito un análisis de cada institución y cuál es el fin o el papel que juegan dentro de las actividades que realizan. Para ello, vamos a empezar con el Ministerio de Finanzas Públicas, que se recuerdan que dijimos la vez pasada, estuvimos hablando de que es la entidad, ¿verdad?, que se encarga de realizar la distribución de los medios económicos que están destinados para cada institución. Me da pena, ay Dios mío. Vamos a ver. Vamos a tratar la manera de que me da pena no aceptarlos. Bueno, entonces, como les decía, el Ministerio de Finanzas Públicas es una de las entidades que intervienen, ¿verdad?, en la actividad financiera del país. Y vamos a ver, por acá está, ¿verdad? Voy a buscar dónde tengo el tema este. Entonces, el Ministerio de Finanzas Públicas, que en algún tiempo se denominaba Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Entre las funciones que realiza está la de formular la política fiscal y financiera de corto, mediano y largo plazo en función de la política económica y social del gobierno, ¿verdad? Esto quiere decir, como les hablaba la clase anterior, que hablábamos de las políticas económicas, cada institución ya tiene previsto un presupuesto, ¿verdad? Entonces, ellos le hacen llegar al Ministerio de Finanzas Públicas ese proyecto de presupuesto que deben de tener, y en base a eso es que se distribuye. Entonces, ya cuando todas las entidades le formulan la propuesta, pues entonces ya le corresponde a esta entidad, ya en base a todo eso, esos proyectos que tiene, ya unificarlos y ya pues tienen que formular la política fiscal, ¿verdad? Para el año que corresponde. En ello intervienen varias personas, ¿verdad? Para poder coordinar y consolidar los proyectos para que sea eso el presupuesto general del Estado. Y lo que corresponde a las entidades descentralizadas y autónomas, ¿verdad? Que también se encuentran en estas instituciones. Otra de las funciones es formular las normas para la desconcentración y percepción de los ingresos y la ejecución de los egresos. Todo tiene que estar normado. Programar el flujo de ingresos y egresos con base a las prioridades y disponibilidades del gobierno, en concordancia con los requerimientos de los organismos y dependencias del Estado.
transferir a los organismos, ¿verdad? Como ya les decía, y entidades del Estado los recursos financieros asignados en sus respectivos presupuestos en función de ingresos percibidos. Así también llevar un registro consolidado de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad del Estado, facilitar los lineamientos de su aplicación desconcentrada, así como preparar los informes analíticos consolidados correspondientes. Después de que se ejecutan, también tienen que dar informe de verdad de todo lo que se realiza, de lo que se ejecutó y del presupuesto que no fue ejecutado que se tiene que devolver, ¿verdad? Efectuar el cierre contable y liquidar anualmente el presupuesto general de ingresos del Estado. Aquí es donde ya se detalla qué fue lo que se gastó y qué fue lo que no, ¿verdad? Recaudar, administrar y fiscalizar los tributos y en general todas las demás rentas e ingresos que deba percibir el gobierno de conformidad con la ley. Estamos hablando del Ministerio de Finanzas Públicas. Llevar los registros y ejercer las acciones administrativas y judiciales necesarias para cobrar los tributos que se adeuden y denunciar la posible comisión de delitos o faltas contra la hacienda pública. Administrar descentralizadamente el sistema aduanero de conformidad con la ley y los convenios internacionales. Proponer al organismo ejecutivo los anteproyectos de ley necesarios para racionalizar y sistematizar la legislación que tenga que ver con los tributos. Consolidar el registro de bienes del Estado y los títulos valores que constituyan activos del Estado, incluyendo de las entidades descentralizadas y autónomas. No solo el dinero, sino también propiedades, bienes inmuebles que posean, ¿verdad? Y bienes muebles. Controlar y registrar y custodiar los fondos y valores públicos, salvo cuando éstas sean atribuidas por otra ley a órganos o dependencias distintas. Definir con base en la política económica y social del gobierno, conjuntamente con el órgano de planificación del Estado, la política para la formulación, priorización, evaluación y selección de proyectos de inversión y programas a ser ejecutados con recursos internos, financiamiento y cooperación externa. Aquí es donde se va a priorizar, ¿verdad? Ver qué proyectos son los que necesitan inversión, porque si no alcanza el presupuesto que tienen, entonces tienen que crear, ¿verdad? Programas para poder obtener recursos, ya sea por medio de financiamiento o, como les decía, también por cooperación que hacen otros países. Entonces, en base a ello, también tienen que programar, gestionar, negociar y contratar, ¿verdad? Por delegación de la autoridad y que la ley les faculta las operaciones de ese financiamiento externo si va a ser necesario y, y disponer, ¿verdad? De lo que también reciben en cooperaciones. Programar y negociar y registrar, controlar y administrar el endeudamiento interno, las donaciones y los legados. Esto es algo que también tienen que establecerse, ¿verdad? Para ver cuánto deuda tiene el país, la que, pues, como sabrán, cada año se va incrementando, ¿verdad? Y es lo que pasa en un país como Guatemala. Pero la ejecución de los programas del gobierno siempre se van a reglamentar y se van a registrar, ¿verdad? Para poder establecer ese tipo de información, pues lamentablemente no se tiene tan a la mano para poder medir el nivel de endeudamiento, ¿verdad? Que se tiene en Guatemala. El Ministerio de Finanzas Públicas en el año de 1997 inició el proyecto, ¿verdad? De creación de la Superintendencia de Administración Tributaria, porque antes de que la SAT existiera, ¿verdad? Era el Ministerio Público de Finanzas, era el ministerio el que se encargaba de la recaudación, pero a principios de 1997, entonces ya crearon proyectos que iban encaminados a transformar y a fortalecer el sistema tributario del país. Entonces crearon esa institución en la cual pues incluyó muchas acciones con el propósito de modernizar el sistema de recaudación, ¿verdad? Ver cómo era facilitar
el nivel de recaudación, de cómo controlar, de cómo poder gestionar y hacer más eficiente el recaudo de los impuestos. Y además con el propósito de dar cumplimiento, porque fueron compromisos fiscales que fueron contraídos, ¿verdad? Cuando en los acuerdos de paz, que fue uno de que estaba el programa de modernización del sector público, y este proyecto pues vino a hacer esto, ¿verdad? A crear, y se inició en septiembre de 1997 con la integración de un equipo de trabajo que se iba a ser el encargado de administrar, ¿verdad? La administración tributaria. Obviamente en ese tiempo, pues inició con un número pequeño de personas que empezaron a darle forma a la institución, y poco a poco pues se fueron creando unidades, se fueron creando organigramas para crear departamentos y poder fiscalizar, ¿verdad? Porque era un tema bien importante el de fiscalizar a los contribuyentes. Entonces, programar eso, pues, en un principio me imagino que sí fue un poco difícil el momento que hoy pueden ver ustedes, ¿verdad? La forma en que recaudan los recursos, pues es en base a, ahora se crean, hay programas electrónicos en los cuales todo se hace vía digital, ¿verdad? Ya no está fácil. El dinero se recauda por medio de los bancos, no es en sí la institución. Ello es para determinar, para hacer más eficiente la recaudación, ¿verdad? De que ya los contribuyentes desde donde se encuentren puedan realizar o cumplir con sus obligaciones, aunque siempre hay mucho que quieren innovar, van en ese camino de mejorar, ¿verdad? Entonces, el fin primordial era que se incrementaran los tributos y crear una forma honesta y transparente para que los tributos llegaran a su destino, ¿verdad? No pasar por manos de empleados, sino que directamente esto vaya a los bancos y vaya por el sistema. Entonces, en este caso es bien difícil como caer en esa corrupción, ¿verdad? Aunque si se hace, pues es en otros temas, pero con la recaudación, sí es bien difícil, no se tiene, los empleados no tienen a la mano el dinero, sino que efectivamente se va de una vez a un banco. Entonces, la SAT fue aprobada por el Congreso de la República según decreto 1-98, que es la Ley Orgánica de la Administración Tributaria, y esta entró en vigencia a partir de febrero de 1998, con competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional, ¿verdad? Para ejercer las funciones de administración tributaria. Y pues la ley orgánica fue reformada por el decreto 37-2016 para fortalecer la transparencia y la gobernanza de la SAT. Pues ahora goza de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, así como la personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Entonces, en su ley orgánica se establecen todas las funciones que le permiten pues desarrollar esa fiscalización para poder llegar a todos los contribuyentes, ¿verdad? Si la SAT fuera más grande o tuviera más personal, la fiscalización fuera más, o sea, la recaudación yo considero que sería mucho más grande, ¿verdad? Pero abarcarían todo el territorio, porque con el personal que actualmente se cuenta, pues yo creo que no logran llegar a todos los contribuyentes, ¿verdad? Pero sí es algo que se ha venido trabajando, y como se pueden ver, cada vez publicitan más la forma de cómo pueden hacer uso de las herramientas electrónicas que han creado. Y pues la ley orgánica de la SAT, que también la vamos a comprar, ¿verdad? La pueden obtener para poder analizar también, ¿verdad? Cuál es el objeto y exclusividad que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria. Y entre ellos, pues es ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, este,
debe de recaudar y controlar toda la fiscalización de los tributos internos y todos los que gravan el sector en el comercio exterior, ¿verdad? Que debe percibir el Estado. Entonces, la administración, no todos los impuestos son recaudados por la SAT. El único que recauda las municipalidades es el YUSI, ¿verdad? Que ese sí no es parte de, y ya le corresponde a cada municipalidad. Entonces, como parte de esa función, también se deben cumplir altos niveles para reducir la evasión, actuar de conformidad con la ley, porque ahora existen leyes, la ley del contrabando aduanero, los delitos tributarios, y todo ello, pues la SAT tiene que hacer uso, ¿verdad?, para denunciar, para poder iniciar proceso, ¿verdad?, cuando se considera que los contribuyentes, pues, incurren en delito, ¿verdad? Entonces, también le corresponde a la SAT administrar el sistema aduanero de la República y facilitar el comercio exterior de conformidad con la ley y tratados internacionales. Ello, pues, ir tratando de la manera de que la importación de productos, ¿verdad?, pues, sea fácil para que puedan ingresar al país y con ello, pues, generar, ¿verdad? Porque al entrar mercadería externa, pues ellos cobran impuestos, ¿verdad? Y eso también es una parte de obtener ingresos. También establecer los mecanismos de verificación en la aduana, el origen de las mercancías, la cantidad de clasificación arancelaria, a efecto de evitar que los precios sean sobrevalorados, ¿verdad? Y que sea pues la oportuna la tributación en ese sentido, de cuando ingresan mercancías al país. Entonces hay límites, hay formas de cómo poder verificar alertivos en las aduanas y pues de esta manera establecer la información sobre precios para que los impuestos sean cobrados en base a los precios, ¿verdad? Que se regulan y con los que van a entrar, ¿verdad? Es una forma de ver que los productos no vengan sobrevalorados o a veces quieren ponerles precios bajos, ¿verdad? Con la intención de no pagar impuestos. Entonces, toda esa es función que realizan en las aduanas, que también corresponde a la administración tributaria. También mantener y controlar los registros, promover y ejecutar las acciones administrativas cuando hay infracciones, promover las acciones judiciales para cobrar también a los contribuyentes cuando son responsables por delitos, ¿verdad? Y que hay tributos que se adeuden, entonces tiene que estar pendiente de que esos pues sean pagados, ¿verdad? Y aparte de ellos, trabajar conjuntamente con el Ministerio Público cuando existen hechos delictivos que puedan ser sancionados, ¿verdad? Con las demás leyes. También puede presentar denuncias y provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público en los casos que se encuentren en trámite o en investigación y que tengan indicios de la comisión de delitos y faltas contra el régimen tributario, de defraudación y de contrabando aduanero. Establecer y operar los procedimientos y sistemas que faciliten a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Lo que les decía, ¿verdad? De que ahora hay facilitación para poder cumplir con las obligaciones tributarias. Ya no tienen que ir los contribuyentes a un banco a hacer colas, ahora todo se puede hacer en línea. Entonces, también realizar con plenas facultades por los medios y procedimientos técnicos, ¿verdad? Que la misma ley le estime convenientes para poder investigar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, a fin de establecer cuál es el hecho generador, monto de los tributos, y para el ejercicio de esas facultades contará con el apoyo de otras instituciones con las que pues se han establecido convenios, ¿verdad? Establecer las normas internas que garanticen el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia tributaria, asesorar al Estado en materia de política fiscal y legislación tributaria, y así como proponer al organismo ejecutivo por el conducto del Ministerio de Finanzas Públicas las medidas legales necesarias para el cumplimiento de sus fines, así como poder hacer también reformas a la ley, ¿verdad? En cuanto a tributos, elaboración de anteproyectos del presupuesto de ingresos
y todo relacionado con la meta de recaudación, ¿verdad? Ya que la preparación del presupuesto siempre va relacionada con la meta de recaudación que le sea propuesta a la SAT, ¿verdad? Porque si establecen por ejemplo, el presupuesto que querían aprobar el año pasado, la meta de recaudación que le tendría que poner a la SAT tendría que haber sido enorme, ¿verdad? Pero como no se dio y quedó vigente el mismo, pues siempre se supera la meta, ¿verdad? Porque tienen pues los órganos y el personal capacitado para poder recaudar, ¿verdad? La meta. Y eso lo trabajan cada mes, es de recaudar, de llegar a la meta. Entonces, ese es el fin primordial de la administración tributaria. Entonces, en los últimos años, pues han sobrepasado la meta. Y eso es lo que ha ayudado a que el presupuesto, pues, cumpla sus fines, ¿verdad? Aunque a veces en algunos lugares, pues, no se haga mal uso de todo ese dinero. También planificar, entre otras funciones, también está el de planificar, formular, dirigir, ejecutar y evaluar la gestión que se realiza dentro de la administración tributaria, administrar adecuadamente los recursos que le proporcionan en base a la ley, ¿verdad? Presentar las denuncias que proceden cuando incautan mercancías que estén a la venta y que no estén documentadas con las facturas, ¿verdad? Como es el contrabando aduanero. Todo esto, pues, cuentan con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Ministerio Público. Hacen operativos a veces en las carreteras cuando vienen mercancías. Casi en todos los puntos de las fronteras siempre hay comisiones, ¿verdad? En donde se encuentra personal de SAT, personal del Ministerio de Gobernación y personal del Ministerio Público para determinar, ¿verdad?, que la mercadería que se está transportando haya pasado por los controles adecuados en las aduanas y que lleven toda la documentación que les permita circular, ¿verdad?, en el país con la mercancía que se ingresa. También otra de las funciones de la SAT es establecer con los medios y procedimientos legales, técnicos y de análisis que la ley le confiere para poder fiscalizar todos los registros electrónicos que posea un contribuyente, hacer verificaciones físicas de mercaderías en las empresas, de ver si los contribuyentes están inscritos adecuadamente, si están facturando. Para ello también, pues es una forma de fiscalizar y en donde los contribuyentes pues también pueden ser auxiliados, ¿verdad? Si no están de acuerdo con algo o desconocen algo, pues se les puede apoyar y contar con ese acercamiento para que los asesoren. También proponer al Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, estrategias para poder ampliar la base tributaria, ¿verdad? Cuando ya quieren pues tener metas más grandes y quieren ampliar esa recaudación, entonces hay que ver cómo crear estrategias con ello, con el fin de obtener recursos, ¿verdad? Cómo se va a agilizar. Uno de esos mecanismos que utilizan a veces son las exoneraciones que en algunos años pues se han dado, ¿verdad? Es con el fin primordial de recaudar, porque hay una presa de expedientes que no se cobran y que pueden ser cantidades grandes, pero no se tiene el dinero, ¿verdad? El Estado no cuenta con ese dinero. Entonces, una forma de agilizar es cuando vienen las exoneraciones, ¿verdad? Porque dice, se va a exonerar de la multa y el primer mes lo hacen del 100%, el segundo del 5%, el 95% o 90% de la multa. Ello con el fin de obtener el pago pronto, ¿verdad? De los impuestos. Y con eso, pues, se logra tener una recaudación, un margen de recaudación que tal vez no se tenía previsto, ¿verdad? Entonces, son estrategias que utilizan para poder obtener de manera pronta el recaudo de impuestos y poder trasladarlo a donde corresponde, ¿verdad?
Entonces viene la SAT también, otras funciones, traslada de los días siguientes a la recepción los impuestos a una cuenta común que se tiene en el Banco de Guatemala. Y que también todos los bancos que reciben el dinero, ¿verdad? Todo ese dinero tiene que ir a la recaudación, a esa cuenta única nacional que se encuentra en el Banco de Guatemala. Para poder hacer el uso adecuado de ese dinero, ¿verdad? Y en la forma que establece para poder como contabilizar los ingresos y poder distribuirlos. Otra de las funciones de la SAT es adoptar las medidas dentro del ámbito de su competencia que correspondan para cumplir con los convenios internacionales en materia de transparencia tributaria y de combate a la corrupción. Por eso existen los tratados de libre comercio para que puedan negociar, ¿verdad? La forma en que las mercancías van a ser recibidas en el país o si salen de Guatemala, también la entrada a otros estados, ¿verdad? Para el cumplimiento de esas funciones, debe contar la administración tributaria con unidades específicas de inspección, investigación y verificación con la finalidad de combatir el contrabando aduanero, la evasión y la defraudación tributaria, porque evadiendo esto o controlando esto, pues va a ser una función efectiva la que realiza y pues eso es lo que las atribuciones son atribuciones que legalmente le confiere la ley y que pues realiza dentro de la actividad que financiera que realiza, ¿verdad? Que es uno de los órganos. Otro órgano es el Banco de Guatemala. Acuérdense que son como 6 órganos. Entonces, esto puede ser pregunta de examen. Unas dos o tres funciones de estos órganos, hay que estudiarlos, ¿verdad? Para poder, la cosa es que tengan un concepto más amplio de las actividades que realizan, de las funciones que les tocan, ¿verdad? A cada una de ellas. Y eso pues se pueda plasmar a la manera de responder un examen, ¿verdad? Entonces, como estas instituciones pues tienen su ley, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cada, eh, cada ley, vamos a ir haciendo como análisis en sí de las leyes, ¿verdad? Cuando corresponda, para que podamos tener una noción de cómo se debe aplicar, ya que en ellas pues están las facultades de cada institución. Otro órgano que les decía es el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala es una entidad también estatal y autónoma con patrimonio propio. Y es el encargado de centralizar los fondos de las instituciones financieras que conforman, ahí sí que el sistema financiero, ¿verdad? Incluyendo el sistema bancario nacional. Y es el único ente emisor de la moneda nacional. Contribuye a la creación y mantenimiento de las mejores condiciones para el desarrollo de la economía nacional. Y este está regulado en el artículo 132 de la Constitución y su ley orgánica. La máxima autoridad del Banco de Guatemala es la Junta Monetaria. El actual presidente está ahorita, alguien más, siguen uniéndose, ¿verdad? Vamos a ver. Ya no se puede ver. Vamos a decir o aceptan a unos o a todos, ¿verdad? Pero miren, de veras que sí es bien complicado porque por un momento me perdí del tema.
Vamos a ver. Solo les quiero comentar que estoy pensando, realmente yo no sé si van a haber complicaciones con eso de trabajar en grupos. Entonces, porque no sé si al final va a haber tanto problema, la clase va a ser 30 puntos y 40 al final. Si no logramos establecer una forma de formar los grupos. Porque como no todos están inscritos, ¿verdad? O sea, no todos llegan a las clases, entonces ahorita de las primeras 3 clases presenciales vamos a determinar qué cantidad de personas están asistiendo y qué cantidades no para establecer efectivamente quiénes son las personas que llegan, porque si lo hacemos en base a la lista de 10, de 10 tal vez van a trabajar 7, ¿verdad? Pero el punteo va a ser igual para el grupo. O sea, no importa si o sea, se va a calificar grupalmente. El punteo sería grupal, no sería de si esta persona trabaja o esta no, porque por eso van a formar grupos y entonces se tienen que coordinar para que trabajen, porque el trabajo sí va a ser así. Solo si alguien no trabaja en el grupo, entonces ya si me dicen no trabajó, entonces de una vez no se le pone ningún punteo, ¿verdad? Pero no van a ver de que a unos 8 o a unos 7, sino que va a ser la nota grupal. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver dónde me quedé. Entonces, como les decía, ¿verdad? La máxima autoridad del Banco de Guatemala es la Junta Monetaria. Y todas las funciones también están establecidas en la ley monetaria y las funciones también están determinadas en su ley, pero entre las funciones que realiza, como les decía, es el ser el único emisor de moneda nacional. A ver. Procurar porque se mantenga un nivel adecuado de la liquidez del sistema bancario mediante la utilización de instrumentos previstos en su ley orgánica. Procurar el buen funcionamiento del sistema de pagos, ¿verdad? Recibir en depósito los encajes bancarios y los depósitos legales a que se refiere la ley. Admitir las reservas monetarias internacionales de acuerdo con los lineamientos que dicte la Junta Monetaria y las demás funciones compatibles con la naturaleza de Banco Central que tiene, ¿verdad? Que le sean asignadas legalmente para cumplir con el objetivo fundamental y a la vez desarrollar una eficiente y eficaz sus funciones, se le encomienda una jerarquía orgánica administrativa, ¿verdad? Que está conformada por el presidente, vicepresidente, hay una gerencia general, gerencias de área, departamentos, secciones y unidades, y pues que cada dependencia cuenta con sus funciones individualmente, ¿verdad? Ello para que ser una institución, ¿verdad? Con objetivos plenamente establecidos y pues que lleven con eficiencia el control del sistema bancario, que también está adscrita a la par de la superintendencia de bancos, ¿verdad? Que es la superintendencia de bancos, que es el órgano que ejerce la vigilancia e inspección de los bancos e instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras de seguro, las demás y todas las que la ley también le encomiende, ¿verdad? Entonces, supervisa a los bancos de Guatemala para que el dinero que se encuentre en circulación pues no sea obtenido de manera ilícita, ¿verdad? Esa es la función de la superintendencia de bancos. Y esta institución pues surgió en 1946 y corresponde
también los nombramientos, ¿verdad? Todo esto está regulado también en la ley monetaria. Ellos vienen antes se limitaban ellos a supervisar 5 bancos, ¿verdad? Ahora es una cantidad de bancos que hay y pues las funciones de supervisión también para adquirir los derechos y contraer obligaciones, también ella es una entidad que goza de independencia funcional necesaria para el cumplimiento de sus fines. La misión institucional de la Superintendencia de Bancos es ser una entidad reconocida de credibilidad y prestigio que realiza su trabajo y supervisión efectiva de forma eficaz, medible y conforme a estándares internacionales, aprovechando las tecnologías de información y comunicaciones, haciendo uso eficiente de los recursos disponibles con personal calificado. Entonces, los bancos, cuando una persona ingresa cantidades enormes de dinero, ¿verdad? Es la Superintendencia de Bancos la que tiene una dependencia que se encarga de fiscalizar, ya de preguntar, a veces se congelan el dinero, ¿verdad? Para que no se pueda hacer uso mientras se determina la procedencia del mismo. Otro órgano, entonces estamos en que la Superintendencia de Bancos es la institución que fiscaliza a los bancos, la forma en que se maneja el dinero, ¿verdad? Y que el mismo pues venga de procedimientos, o sea, de actos lícitos, ¿verdad? Otra entidad de la Junta Monetaria, que también está regulada e integrada conforme al artículo 132 de la Constitución Política de la República y el decreto 13-2002, ¿verdad? Que es la ley orgánica del Banco de Guatemala. Vamos a ver qué otra institución está. Otra institución es la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Está la Contraloría General de Cuentas, que dijimos que es la que se encarga de fiscalizar, y el organismo legislativo, que es el que se encarga de realizar, de decretar los impuestos, ¿verdad? Y la forma en que esta va a ser ejercida. Ahora vamos a hablar de la importancia del derecho financiero. Y como dijimos, esto lo vimos en la clase anterior, que consiste en regular la actividad financiera del Estado por medio de normas, principios e instituciones de derecho público. La finalidad del derecho financiero es normar la actividad de las relaciones entre particulares y con otros estados, los entes internacionales. Hablamos también de la política financiera, ¿verdad? Que tiene por objeto estudiar, programar y ejecutar y evaluar los fines y objetivos del Estado en el campo de las finanzas públicas, así como los medios de obtención y distribución de los recursos del Estado. El contenido del derecho financiero, en base al programa, ¿verdad? Por ser una rama específica de las finanzas, contiene elementos que no son aplicables a otras materias, sino que únicamente al derecho financiero. Y para ello hay varios estudiosos del derecho que analizan cuál es el contenido del derecho financiero. Para el autor Fernando Sáenz de Bujanda, ¿verdad? Para él, el contenido del derecho financiero es la ordenación jurídica de los recursos económicos del Estado y el estudio de las normas que regulan
la gestión financiera. Para él son dos contenidos del derecho financiero. La ordenación que regula los recursos económicos del Estado y el estudio de estas normas que regulan la gestión financiera. Esto, como les digo, lo considera el autor Fernando Sáenz de Bujanda. Hay otro autor que se llama Manuel Matus Benavente, que para él el contenido del derecho financiero es esencialmente las relaciones sumadas a la teoría, dice, y organización financiera, y propone como contenido la teoría financiera, la organización financiera, las relaciones entre el Estado y los sujetos pasivos de la obligación tributaria, y las relaciones que se originan entre los particulares derivados del impuesto. Ahora viene un autor que les comentaba la vez pasada que es uno de los más aceptados. Muchos autores lo citan a él en todos sus libros, que es Carlos Giuliani Fonroche. Para él el contenido del derecho financiero es la división y la estructura del mismo. Esta es una de las definiciones más aceptables porque se considera que es una de las más amplias, ¿verdad? Porque abarca no solo la estructura, sino que también la legislación, instituciones y principios, y dice que el contenido del derecho financiero es el derecho presupuestario, el derecho tributario y el derecho monetario. Entonces, estas tres partes como que son las más aceptables y las más coherentes, ¿verdad? Porque sí habla de un derecho presupuestario, de un derecho tributario y de un derecho monetario, que es el contenido para él. Pero hay una parte doctrinaria, ¿verdad? Que también se puede incluir en teorías financieras. Entonces, esto habla de tres teorías, ¿verdad? Que es la teoría sociológica, la teoría económica y la teoría política. Esta es una parte doctrinaria que regula y que indica que el contenido se puede dividir, que es la parte doctrinaria que regula estas tres teorías: la teoría sociológica, la teoría económica y la teoría política. Esas dos partes son la doctrinaria y la normativa. Entonces hay una parte doctrinaria y la parte normativa, que en su cúspide se encuentra el derecho constitucional y las normas e instituciones que derivan de la Constitución. Estas todas tienen que estar relacionadas con las finanzas públicas y van desde el control de presupuesto hasta la ejecución del mismo. También está la filosofía del derecho, que de esta todavía no hay un desarrollo completo de esta filosofía. Está el derecho presupuestario, que contiene la ley del presupuesto y las normas presupuestarias, los reglamentos y acuerdos, así como las instituciones financieras, ¿verdad? Está también, esa es la parte normativa. En su cúspide, la Constitución. La filosofía del derecho, que esa les digo que aún no se encuentra desarrollada. Es una tesis que aún no se ha desarrollado. El derecho presupuestario, que contiene la ley del presupuesto y todas las normas relacionadas con el presupuesto. Está el derecho tributario y todas las relaciones que de su aplicación se originan. El derecho tributario es bien amplio porque hay varias leyes, ¿verdad? Que de varios impuestos, entonces todas estas van incluidas en esta parte. Está el derecho administrativo, que incluye la legislación y las instituciones que están inmersas en esa parte del presupuesto, ¿verdad? Entonces, derecho administrativo incluye la legislación, todas las instituciones y los principios. Está el derecho patrimonial del Estado, que también no ha sido desarrollado adecuadamente, pero que incluye todos los bienes que posee el Estado, ¿verdad? Y entonces también esos se rigen también por la ley, ¿verdad? Y está el derecho monetario, que incluye la legislación
y los principios monetarios, ¿verdad? Que estábamos hablando del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos. Son las instituciones. Entonces, recopilando, ¿verdad? Entonces, este es el contenido del derecho financiero. Primero que hablábamos de las teorías y el contenido doctrinario, que era esta parte doctrinaria de las tres teorías que le mencioné, sociológica, económica y política, y la parte normativa, que habla de la Constitución, el derecho presupuestario, derecho tributario, derecho administrativo, derecho patrimonial y derecho monetario. En cuanto al contenido del derecho financiero, ¿verdad? Ahora estamos también con las fuentes del derecho financiero, que eso también lo hablamos la vez pasada, pero vamos a dar otra repasadita. Las fuentes del derecho financiero en Guatemala, dijimos que tenemos la Constitución Política de la República. Es la ley fundamental, ¿verdad? La ley es la fuente primordial de la ley ordinaria, la principal de donde emanan las demás leyes del Estado, ¿verdad? Que siempre tienen que ver con la Constitución Política de la República. Y en el campo financiero, el artículo 237 de la Constitución Política de la República establece que la unidad del presupuesto es obligatoria. Este es el fundamento presupuestario de la Constitución. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Dice, todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. Y la unidad del presupuesto está desarrollada en el decreto 101-97 del Congreso de la República, que es la ley orgánica del presupuesto, que esa también la vamos a ver más adelante. Entonces, de conformidad a los estudios que se han realizado por varios autores, las fuentes del derecho financiero la constituyen en la cúspide la Constitución, la ley y los tratados internacionales, ¿verdad? La ley, la Constitución Política de la República regula los principios inherentes a la persona humana. Además, constituye la base fundamental de las diferentes normas financieras, como la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la Ley Monetaria y todas las leyes financieras, monetarias y bancarias, como la Ley de la Contraloría General de Cuentas y la Ley Orgánica del Presupuesto. Estas fuente de la Constitución Política de la República. Además, reafirma también los principios generales de la tributación que conforman el principio de legalidad, de equidad y la justicia tributaria, que son la base del sistema financiero. Esta tomando como fuente la Constitución, ¿verdad? Que es una de las fuentes del derecho financiero. Están los tratados y convenios, que es otra fuente del derecho financiero de tipo comercial, en los que se crean, reducen y eliminan ingresos tributarios. Y también son fuentes del derecho financiero. Estamos hablando de los tratados y convenios. Estos se modifican de conformidad con la proyección que cada país tenga, ¿verdad? Por ejemplo, entre los temas de tratado de libre comercio, ¿verdad? Que a veces los aranceles si bajan, esto puede ser de una manera que afecte la economía del país, porque los tributos que se van a obtener, pues van a ser pocos, ¿verdad? Si se suben, pues van a ser más, pero tal vez al subirse ya no hay entrada de mercancías, ¿verdad? Entonces todo esto es un juego que se tiene que ir viendo de la manera que beneficie y eso es lo que se tiene que tratar en los convenios, ¿verdad? La forma en que no se perjudiquen, sino que haya una ayuda mutua en cuanto al ingreso de aranceles que van a obtener los estados participantes en esos tratados y convenios, que son de cooperación mutua. La ley también es fuente inmediata del derecho. Entonces, estamos hablando de las fuentes del derecho financiero. Ya vamos por la Constitución, que es una fuente, los tratados y convenios y la ley
que es parte baja de la fuente de derecho. Primero la Constitución, los tratados y convenios y la ley. Sí les voy a dar material para que puedan estudiarlo. Yo estoy preparando el material, yo estoy preparándolo, entonces cuando ya lo tenga completo, porque le quiero alimentar bien, entonces les voy a dar parte para que puedan examinar, pero sí necesito, porque algunas cosas las estamos viendo acá. Entonces, no es de como dictar, ¿verdad? Para que vayan anotando, sino que tienen que ir formándose la idea y de leer otras, o sea, ustedes pueden ir anotando los temas, como les dije la vez pasada, ¿verdad? Ustedes pueden ir anotando los temas que estamos hablando y pues buscar información. Hay varios libros que no les voy a recomendar en sí que compren uno, sino que para que puedan obtener información y puedan también hacer su estudio, ¿verdad? Yo no sé si el material se lo voy a compartir a una persona de ustedes y a esta persona se los va a hacer llegar. Entonces, yo voy puliendo el contenido, ¿verdad? Porque no lo estoy sacando de una sola parte, estoy analizando leyes y estoy leyendo libros para ver qué es lo más adecuado para ir formando mi propio material. Entonces, a veces no es bueno solo de un libro porque nos vamos enfocados a lo que dice el escritor del libro, ¿verdad? Pero si leemos varios documentos, podemos ir como recopilando y formando, analizando varios criterios para ya formar el propio. Entonces, estamos hablando de las fuentes de derecho financiero, ¿verdad? La Constitución Política de la República, los tratados y convenios, la ley y los reglamentos, o sea, son 4. Eso lo pueden anotar. Las fuentes de derecho financiero que se encuentra la Constitución y la forma en que les dije, ¿verdad? Que van incluidas otras leyes financieras como la ley orgánica del Banco de Guatemala, la ley monetaria, que son constitucionales porque están reguladas en la Constitución. Entonces, la Constitución, los tratados y convenios, que es la que trata es más de tipo comercial, ¿verdad? Porque es la que verifican los tratados que se realizan con otros estados. Está la ley, que es la fuente inmediata también del derecho, y son las más importantes porque es donde constituye el acto del poder legislativo. ¿Va? Estas leyes pues se crean en el Congreso, son sancionadas por un procedimiento legislativo, llevan todo el proceso para poder ser una ley ordinaria y en la que se debe cumplir, ¿verdad? En esta se pueden crear o modificar impuestos, derogar, pero lleva un proceso de aprobación, ¿verdad? Es la ley. Y los reglamentos, que en sí la función de los reglamentos es desarrollar lo que establece la ley. La ley puede decir que se van a cobrar tales impuestos, pero el reglamento va a indicar la forma en que se va a hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es que también es fuente, porque es una parte que va inmersa en la ley. Ahora, por último, vamos a ver las características del derecho financiero. Les voy a decir cuáles son y de ahí vamos a ver una por una. Entonces, las características del derecho financiero es que es autónomo, es público y es sistemático. Esas son las características del derecho financiero. Porque es autónomo. Es autónomo porque tiene sus propios principios y que emanan de la Constitución Política de la República, así como el fin que tienen, el objeto y el contenido, ¿verdad?
Estos son iguales que cualquier rama, ¿verdad? Actúa coordinadamente y en correlación, ¿verdad? Con la conexión que existe entre las funciones, que es el presupuesto de crearlo, de estructurarlo y ejecutarlo. Entonces, son como, tiene sus propias características, pero estas se integran un todo para que pueda decir que goza de autonomía, ¿verdad? Tiene que estar todo relacionado, pero que no se rige por otra función que no sean las propias de la materia. Decimos que es público porque las ramas que lo regulan y las relaciones son con el Estado como ente jurídico, ¿verdad? Y es una rama del derecho público, que están involucradas instituciones públicas, si bien hay instituciones privadas o extranjeras, siempre se van a regular por las leyes que tienen carácter público, ¿verdad? Para todos. Y que son instituciones, como les digo, pueden estar, relacionarse con otras entidades, pero todo está regulado en ley y todo tiene que ser para beneficio de la población. Y sistemático, porque tiene una estructura completa. En sí, los principios que lo regulan, los sistemas de interpretación, todo ello hacen posible solucionar los problemas a que da origen la actividad financiera. Entonces, el fenómeno del impuesto a veces es de impacto, pero se tiene que ir formulando de manera que sea aceptada por el contribuyente, ¿verdad? Porque es un poder que el Estado ejerce por medio de las leyes. Entonces, todo eso también se va a regular en la ley. Los contribuyentes también pueden tener medios de defensa, ¿verdad? Cuando no están de acuerdo a veces con lo que les impone el Estado. Por ejemplo, los ajustes, ¿verdad? Si les hacen ajustes a un contribuyente y no está de acuerdo, pues van e impugnan. Entonces hay procedimientos, pero es que es sistemático, porque es un sistema que tiene pro, pero tiene contra, y tiene derechos para el Estado y también para el contribuyente, ¿verdad? Y todo esto está regulado por un sistema que va a dar igualdad a ambas partes. El mismo derecho de defensa y de presentar medios de prueba, y todo ello va encaminado en un sistema en un procedimiento que se va a llevar a cabo a fin de establecer los principios en los que se van a regir estas relaciones. Y también como rama del derecho público, el derecho financiero se ocupa de los problemas legales de la organización financiera del Estado, en el que asume un papel de sujeto activo, ¿verdad? Porque es el que determina las reglas, el que organiza los recursos para poder obtener, si no es de manera voluntaria, de una manera coactiva de los contribuyentes, ¿verdad? Esos impuestos, por eso es que es una rama del derecho público y que está regulada para recibir, para percibir los ingresos, ¿verdad? De una manera coactiva cuando procede. También lo identifican como público porque su finalidad es la unidad del Estado, y regular las acciones que son de interés colectivo. También se pueden señalar otros elementos como rama del derecho público que es instrumental en relación a que el gasto como el ingreso se persigue para satisfacer las necesidades. Es un instrumento que se utiliza para satisfacer las necesidades, ¿verdad? El derecho financiero. Y además está compuesto por otras ramas que como dijimos, ¿verdad? Son de importancia porque se van a extender y van a explicar como de una manera más amplia el contenido del derecho, ¿verdad? Y esas ramas
como dijimos, son el derecho presupuestario, el derecho tributario y hay otras ramas más como el derecho patrimonial, ¿verdad? Y hay otros que incluyen el derecho monetario en sí. Hay varias ramas que se pueden ir regulando, que se pueden ir adhiriendo a esta división o que lo forman parte como el derecho público. Pero ya cualquier respuesta en base a esto pues, va a ser bienvenida, ¿verdad? Porque como les digo, si vamos a leer, vamos a decir, bueno, estaba como una rama del derecho público, no solo estaba el derecho presupuestario, el derecho tributario o el derecho monetario. Entonces, si existen otras y se considera, ¿verdad?, que tiene relación, pues todo ese criterio también es bienvenido, ¿verdad? El marco constitucional de derecho financiero, pues como la actividad financiera del Estado, siempre hay una ley que indica los preceptos constitucionales y a veces estos son violados, ¿verdad? A veces, a veces el marco constitucional es violado por alguna ley, entonces para ello se pueden tomar acciones como declarar una inconstitucionalidad, ¿verdad? La Constitución puede indicar las formas en cómo se va a regular el derecho financiero, pero si hay algo, alguna actividad que va a contradecir lo que estipula la Constitución de la República, entonces cualquier persona tiene la facultad, ¿verdad?, de iniciar un procedimiento con el fin de que sea declarada inconstitucional una ley. Pero eso ya es otro procedimiento, ¿verdad? Y ese marco constitucional de esa acción, pues la encontramos en el artículo 28, ¿verdad? Que es el derecho de petición, que regula la Constitución Política de la República y pues que ese se toma de manera amplia porque esto va encaminado a cualquier tema. O sea, no importa si es de materia fiscal, que es lo que nos corresponde acá, puede ser de materia penal, de materia laboral, pero todo esto, si hay un choque con la Constitución, se puede hacer, ¿verdad? Entonces, es por eso que el marco constitucional del derecho financiero debe ser analizado teniendo en cuenta estas leyes que se derivan de la Constitución, pero que el contenido no tiene que contradecir, ¿verdad? Los preceptos constitucionales. Por ejemplo, el artículo 41 norma la prohibición que el Estado pueda imponer multas confiscatorias, ¿verdad? Entonces eso a veces es un tema eh, muy complejo porque para algunas personas puede resultar confiscatorio, pero puede decir el Estado no es confiscatorio, ¿verdad? Entonces se viene a esas acciones y por eso hay órganos que van a resolver esta disyuntiva, ¿verdad? Y a establecer si realmente una persona que no está de acuerdo con ese contenido, pues tiene la razón o no, ¿verdad? Y esto se va a determinar ya con una sentencia que va a declarar al final si la norma contradice la Constitución o no. Entonces, eso es lo que se mira en el marco constitucional, ¿verdad? Que todo lo que la Constitución garantice, pues no sea contradictorio. Sin embargo, como les repito, algunas personas podemos pensar que algo no, sí es contradictorio a la Constitución y eso se va a discutir. Pero al final, para eso se interponen estas inconstitucionalidades y al por tener sentencias que ya le den la razón a una de las partes, ya estas también vienen a formar una parte de la jurisprudencia, ¿verdad? Porque si algo no estamos de acuerdo con lo que dice la Constitución y se impugna, pues se obtiene una sentencia favorable ya en ese sentido de la Corte de Constitucionalidad. Entonces esa se puede utilizar ya como referente para impugnar otra, ¿verdad? Que tenga relación de la misma materia y pues ya al acumularse unas 5 sentencias en el mismo sentido,
pues esto sí ya nos puede dar el derecho, ¿verdad? De poder exigir que se nos aplique lo que indican las sentencias que estipularon que sí hubo una violación a lo que indicaba la Constitución. Eso, como les digo, en el derecho tributario, pues es muy visto, ¿verdad? De que llegan a interponer inconstitucionales de artículos que según contribuyentes, pues les afecta, ¿verdad? Entonces, a veces es a favor de los contribuyentes, a veces es a favor del Estado, pero es ya lo que se va a ver dentro del marco constitucional, ¿verdad? La forma en que se le puede ir dando al contenido de la Constitución, la interpretación que se le debe dar. Esto es bien interesante, pero sí la interposición, eso se necesita mucho análisis, ¿verdad? De por qué una Constitución puede violentar en algún momento en un derecho de alguna de las partes, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto al contenido del derecho financiero. Vamos a ver. Otro tema es el poder financiero, ¿verdad? Que dijimos que este es inherente al Estado, porque ellos ejercen ese poder por mandato legal y tienen la potestad para poder ejecutar lo que la ley establece, ¿verdad? Esa facultad que la ley le otorga a las entidades que tienen potestad legal para poder hacer uso para poder demandar, para poder cobrar impuestos. Entonces, ese lo tiene el Estado, pero este es limitativo, porque como les digo, un contribuyente que no está de acuerdo, pues también puede impugnar, ¿verdad? Entonces, esa es la limitante que tiene el poder financiero en este orden, pero ya con una sentencia ya se estipula la razón, ¿verdad? De quién es de dónde deriva esa relación, si ha sido limitada o si ha sido adecuadamente aplicada. Ahora nos vamos al derecho financiero y la relación que tiene con otras disciplinas, las cuales a veces no son jurídicas, como es la economía política, ¿verdad? Que es otro tema y que es un acto jurídico, político y financiero que se concreta a la actividad financiera del Estado, pero la relación en sí está regulada y normalizada por actos jurídicos. O sea, la importancia que tienen los actos jurídicos es que inciden en las finanzas, pero para ello se vale de la economía política. Entonces, la ciencia de las finanzas para poder obtener o lograr sus objetivos tiene que auxiliarse de la economía política porque es un tema que van a ver ya especialistas en economía. En toda actividad financiera, si bien lo legal lo pueden haber, lo pueden conformar un equipo de abogados, también necesitan de estudiosos de económica, ¿verdad? O de administración de empresas, economistas, auditores, porque se auxilian, o sea, esto va correlacionado para poder como entender, ¿verdad? Decir un abogado, bueno, lo legal es esto, pero si yo tengo un especialista de la economía a la par, va a ser más difícil estructurar la manera en cómo se puede desarrollar en sí una política financiera, ¿verdad? Para poder obtener los recursos adecuados, las estrategias, y esa forma se le va a ir dando en la relación que debe haber entre varias ciencias, ¿verdad? Que en este caso es con la economía política. También está con otras disciplinas, porque, por ejemplo, con el derecho administrativo eh, es una parte de la administración pública, ¿verdad? Porque son todas las instituciones que desarrollan ese procedimiento administrativo de inscripción, puede ser de regular inscripción de documentos, por ejemplo, el registro de la propiedad,
Está el Ministerio de Economía, donde se inscriben empresas que en determinado momento pueden tener relación con el Estado, ¿verdad? Pero que lo van a regular instituciones que forman parte de otras ciencias o de otra parte del derecho, ¿verdad? Que el derecho administrativo. Entonces regula en sí todo el sistema, digámoslo así, como estructura administrativa. Estamos tal vez como redundando, ¿verdad? Pero las funciones que ejercen los órganos de la administración pública también coadyuvan a, al derecho financiero, a que se puedan ir como auxiliando para registrar acciones, por ejemplo, cuando crean los bonos del tesoro, ¿verdad? Todo eso quieren un registro en otras entidades y para esto se auxilia el derecho administrativo. Está también con el derecho constitucional, que estamos viniendo de esa parte que decimos viene de la Constitución, está regulado ahí, pero ¿cuál es esta relación que tiene con el derecho financiero? Y estos son porque los principios vienen de diversas formas, pero están reguladas en la Constitución. Y estas son las que son la fuente principal del, del derecho financiero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si decimos cuál es la relación que tiene el derecho financiero con el derecho constitucional, ¿qué podrían responder, verdad? Si es la relación que el derecho financiero tiene con el derecho constitucional, es porque el derecho constitucional es la fuente principal del derecho financiero y es donde se va a ejecutar el control de todas las leyes que se relacionan en el derecho financiero para establecer cuáles son los órganos que intervienen, ¿verdad? En la actividad financiera, por ejemplo, porque dijimos que esos órganos que intervienen en la actividad financiera tienen su asidero legal en la Constitución, ¿verdad? Entonces esa podría ser una respuesta, ¿verdad? La relación del derecho financiero con el derecho constitucional. Por ejemplo, el derecho financiero dice y su relación con el derecho internacional. Mira, pues estos temas los vamos a ver más ampliamente en la próxima clase. Entonces, les voy a decir para que si pueden leer o buscar información, lo hagan. Y es el derecho financiero y la relación con otras disciplinas. Entonces, la relación del derecho financiero con el derecho administrativo es una. La relación del derecho financiero con el derecho constitucional. La relación del derecho financiero con el derecho internacional. La relación del derecho financiero y su relación con el derecho penal. Y la relación del derecho financiero con el derecho privado. Entonces, la relación es con 5 ramas del derecho. El derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho internacional, el derecho penal y con el derecho privado. Entonces vamos a empezar a ver esos temas el siguiente día de clases más ampliamente y vamos a seguir con otras, ya con la división de derecho financiero, ¿verdad? Y a ver ya en sí de qué se trata cada parte de esa división. Entonces, eso sería por hoy. Entonces, yo voy a seguir, como les decía, voy a seguir elaborando el material que tengo para que ustedes puedan tener algo en que estudiar, ¿verdad? Yo voy a ir formando mi propio documento para poder compartírselos y ustedes puedan también hacer sus observaciones, ¿verdad? Y ampliar ese tipo de conocimiento. Entonces,
los dejo para que puedan tomar un receso antes de que empiecen su próxima clase. Y nos vemos el viernes, primero Dios.